Instituto Mexicano del Transporte. Bueno, pues comencemos directamente con la información. Primero que nada, a ver, aquí está. Me gustaría presentarles un pequeño resumen de lo que vamos a ver en esta presentación. Primero que nada, vamos a empezar con una pequeña introducción en la que vamos a hablar de la importancia del autotransporte de carga y después vamos a abordar la problemática para abordar, que básicamente se refiere a los tiempos de conducción y pausas acerca de la NOM 087 SCT2 2017. Pasado estos temas, vamos a hablar sobre el diagnóstico que realizamos sobre estos tiempos de conducción y de pausas. Vamos a presentar las fuentes de información vigente que se utilizaron para analizar esto, las características de las muestras GPS que se utilizaron y su extensión, y vamos a proceder a hacer el análisis de datos en el que vamos a presentar los procedimientos y los supuestos del modelo que nosotros estamos implementando. Los resultados, esto es importante que quede claro, vamos a presentar 4 tipos de resultados, los cuales van a ser tiempos de conducción por día por empresa, tiempos de estadía en estaciones de servicio no consideradas como paradores, tiempos de estadía en paradores propuestos por la Canacar y la DGST y finalmente tiempos de conducción entre paradas. Al final vamos a presentar nuestras conclusiones, la importancia de este análisis y por supuesto la bibliografía que consultamos. Bueno, pues es momento de comenzar. Lo primero que vamos a decir es que el autotransporte federal es el medio de transporte de carga más importante en México y las estadísticas apoyan esta afirmación. Como podemos observar en la figura número 1, pues este movió en el 2023 el 57% del total de carga en México. Esto no es poca cosa, estamos hablando de 565.7 millones de toneladas. Su competidor más cercano, que es el transporte marítimo, únicamente movió 29.6% del total de carga, que bueno, de más está decir que no es poca cosa, ¿no? Sin embargo, cuando los comparamos entre los porcentajes que cada uno de ellos movió, nos podemos dar cuenta que es aproximadamente o casi el doble de lo que movió su competidor más cercano. De ahí la importancia. Además, ha tenido un crecimiento positivo y sostenido a lo largo de todos estos años, como podemos ver en la figura número 2. Otra cosa que apoya precisamente a la importancia del autotransporte de carga, pues es la infraestructura que maneja. Esta infraestructura lo dota de flexibilidad, amplia cobertura y de un gran alcance, especialmente en la atomización de los flujos de carga en México, de ahí la importancia del mismo. Bueno, entonces ahorita lo que tratamos fue únicamente la importancia del transporte de carga. Ya vimos cuál es la infraestructura que lo apoya para que sea todavía más flexible, pero también existen algunas cosas, de algunos problemas que pueden reducir su desempeño. Uno de ellos, que yo pienso que ustedes han escuchado mucho, pues es la fatiga generada por las largas horas de conducción. Esto ha sido ampliamente mencionado en diferentes medios. A este respecto, el Departamento para el Transporte del Reino Unido nos menciona que existe un vínculo entre el riesgo de seguridad y la fatiga del conductor. Por otra parte, otros autores encontraron que una mayor cantidad de conducción se asocia con una mayor fatiga. Y pues en ese momento me podría decir, oye, pero pues eso es evidente, ¿no? Obvio. Sin embargo, pues hace falta todavía el desarrollo de más investigaciones que analicen la relación directa entre las largas horas de conducción y una mayor fatiga. Por eso es importante mencionar esto y esta pequeña conclusión. Por otra parte, Shen y Shi en el 2014 encontraron que a partir de la 1ª hora de conducción, las probabilidades de una colisión se volvieron significativamente mayores. Esto es, 3 veces mayores que las probabilidades de una colisión en la primera hora de conducción. Por supuesto, esto fue para conductores estadounidenses. Entonces, de acuerdo a esto, pues la evidencia sugiere que tanto conducir como trabajar más allá, más por día o por semana, podrían conducir a una reducción de la duración del sueño y, consecuentemente, a una mayor probabilidad de fatiga al conducir. El hallazgo predominante de esta pequeña revisión de literatura, pues es que existe un vínculo entre el riesgo de seguridad y la fatiga del conductor. Entonces ahora ya establecimos por qué es importante el autotransporte de carga en la infraestructura en la que se está, en la que se apoya, cuál es el problema que vamos a tratar, pero en México, ¿cómo se trata esto? ¿O qué es lo que da los lineamientos para la fatiga por conducción? Bueno, a este respecto, nosotros se utiliza la NOM 087 SCT2 2017, que para efectos de brevedad simplemente voy a nombrar como NOM 087 en lo consecutivo. ¿Pero de qué trata esta norma? Bueno, a grandes rasgos y súper resumido, toma acciones relativas a la seguridad en el transporte,
considerando la perspectiva fisiológica del factor humano, que es súper importante, por supuesto, tomando en consideración las capacidades fisiológicas de un conductor sano. Además, la norma nos plantea que existe una relación directa entre el tiempo de conducción y el riesgo de presentar signos de fatiga física, mental o ambas. ¿Y cuáles son los lineamientos que nosotros vamos a estar analizando dentro de esta presentación? Pues son los siguientes. La norma nos plantea la obligatoriedad de portar la bitácora de horas de servicio y de que, por supuesto, se tiene que exhibir a la autoridad competente cuando ésta les sea requerida. Cuando ésta les sea requerida. Además, se plantea un tiempo máximo de conducción que no podrá exceder las 14 horas dentro de un lapso de 24 horas. Además, que se deben de tomar 30 minutos de descanso por cada 5 horas continuas y una pausa de 8 horas tras un tiempo continuo máximo de conducción de 14 horas. Es importante que esto quede claro porque es los lineamientos que nosotros vamos a tomar para evaluar en lo subsecuente. Ahora vamos a hacer el diagnóstico con los datos GPS. Para este diagnóstico, por supuesto, nosotros requerimos cierta información. Lo primero que tomamos fueron las fuentes de información vigente. Esas fuentes se clasificaron los paradores existentes en los paradores reconocidos por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, o Canacar, la Dirección General de Servicios Técnicos, o DGST, y también se incluyeron las estaciones de servicio incluidas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, o de NUE. Y pues entonces, ¿y por qué es importante incluir esto? La importancia de esta información radica en la posibilidad de determinar las áreas de descanso con potencial para atender al autotransporte de carga, más allá de las ya identificadas normalmente, como son las de la Canacar y de la DGST. Nos va a proporcionar más información. Bueno, por supuesto, las bases de datos van a contar con georreferenciación de sus elementos, lo cual es importante, uno, para su representación en un GIS y también para su posterior análisis. Aquí lo que podemos ver, pues es una representación de los paradores de descanso oficiales por la DGST, proporcionados por la DGST y la Canacar. En esta figura no se incluyeron las estaciones de servicio de la DNUE. ¿Por qué? Porque por su gran número, pues le restarían impacto visual a los paradores de descanso oficiales de la DGST y de la Canacar. Y más adelante lo vamos a poder observar. Pero bueno, entonces ya vimos la importancia del autotransporte de carga, cuál es el problema que vamos a tratar, cuáles son los lineamientos que nosotros vamos a estar considerando, cuál es la información que utilizamos dentro del proyecto, y aquí tenemos una representación visual. Ahora lo que sigue, pues son las características de las muestras que nosotros utilizamos. Como habíamos dicho, pues tenemos tres fuentes para la ubicación de los paradores. Estas tres fueron Canacar, de GST y de NUE, y el número de registros por cada una de ellas es de 455, 370 y 13.585. Es por lo que decía que es una capa muy grande, respectivamente. En cuanto a las muestras de los datos GPS, se manejaron 13 empresas diferentes. La menor de ellas cuenta con más de 3 millones de datos y el periodo bajo análisis fue de 2017 al 2021, sin considerar el 2019. El número de vehículos por empresas fue de 17, 192 y 376. Previo al análisis, por supuesto, de estas bases de datos, pues se tuvo que hacer la limpieza y homogenización de los mismos. Además, que para cada procedimiento se utilizó el mayor nivel de agregación posible en los datos. Para determinar las áreas en donde se detienen los vehículos de cada empresa, se tomaron aquellos puntos GPS con una velocidad igual a cero y se agruparon en áreas de 1 kilómetro cuadrado. Dentro de estas áreas de 1 kilómetro cuadrado, se determinaron los puntos GPS, el número de días, el número promedio de puntos por día y el número de vehículos diferentes. Para el análisis de datos, se filtraron los datos GPS, como habíamos mencionado, con una velocidad igual a cero. Para cada vehículo se toman las parejas de puntos de inicio y fin de visita por área para determinar el lapso que pasan entre ellos y una entrada y una salida, por supuesto. Con ayuda de estas fechas se determinan los tiempos de estadía y de conducción. Algo importante es que para descartar los falsos positivos, es decir, aquellas paradas que puedan ser ocasionadas por semáforos o debidos al tráfico, pues se consideraron las áreas con al menos 12 puntos por día, más de un día de registros, al menos un parador o estación de servicio en el área, y con visitas de más de 10 vehículos diferentes con un promedio de 2 puntos por día.
Por supuesto, como todo modelo, pues tenemos algunos supuestos. Estos son, primero que nada, se considera un solo conductor por vehículo. Eso implica que se debe de aplicar los lineamientos de 14 horas de conducción continua por cada lapso de 24 horas. Además de que cada 5 horas se debe presentar una parada y cada parada debe ser de aproximadamente 30 minutos o de 8 horas, esto de acuerdo a los lineamientos de la NOM 087. Ahora que ya establecimos cuáles son cuál va a ser el análisis, pues entonces ya vamos a proceder con los resultados. Aquí lo que podemos observar son los tiempos de conducción por día y por empresa. Y pues algo que es fácil notar, pues es que el tiempo de conducción por día por empresa de la empresa número 2 de mayor a menor, es de 7.62, 6.59 para la empresa uno y de 5.90 para la empresa número 2 y 5 no, para la empresa número 3. Si bien esto nos da mucha información, pues siempre es más padre, más visual verlo dentro de una representación gráfica. Por ello, nosotros presentamos las gráficas de cajas de estos datos. Primero que nada, podemos observar aquí que los tiempos mayores de conducción de la empresa número uno fueron de 22.30, de la empresa 2 fue de 20.03 y de la empresa 3 fue de 18.91. Además que, como vimos anteriormente en la tabla, pues el 75% de la muestra no supera las 11 horas de conducción. Sin embargo, también podemos ver que existen algunos casos en los que se superan los 14 horas de conducción. ¿Y por qué es importante? Porque de acuerdo a los lineamientos de la norma, las 14 horas de conducción es el tiempo máximo de conducción por cada 24 horas. Es importante evidenciar este punto. Muy bien, entonces dijimos que teníamos cuatro resultados pertinentes. El primero era el tiempo de conducción promedio, que es el que acabamos de presentar. Ahora nos vamos por los tiempos de estadía en estaciones de servicio no consideradas como paradores, que recordemos que las estaciones de servicio no consideradas como paradores corresponden a la base de datos del DNUE. Igual que lo hicimos en la vez anterior, podemos ver un tiempo de estadía medio que no supera las 2 horas. También podemos ver un tiempo de estadía máximo que no va a superar las 10 horas. Y finalmente, un percentil del 75% de los conjuntos de datos que no van a superar las 3 horas. Nuevamente, aunque es muy padre verlo de esta forma, pues podemos representarlo mediante gráficas de caja. Aquí lo más relevante, como habíamos mencionado hace rato, pues es que el percentil del 75% del conjunto de datos no va a superar las 3 horas de estadía dentro de estas estaciones no consideradas como paradores. Muy bien, entonces ya vimos lo que es el tiempo promedio de conducción, ya vimos el tiempo promedio de estadía en estaciones no consideradas como paradores, y ahora vamos con los tiempos de estadía en paradores propuestos por la Canacar y por la DGST. Igual que lo hicimos en la ocasión anterior, podemos observar que tenemos una media que no va a superar las 3 horas de estadía en estos paradores. Podemos observar que los tiempos máximos de estadía no superan las 13 horas, aunque ya desde aquí podemos ver que hay mucha variabilidad en estos datos. Estamos hablando que va desde 3.13 hasta 12.82. Y finalmente podemos observar que el percentil del 75% de este conjunto de datos tampoco van a superar las 4 horas de estadía. Y como mencionamos, pues vamos a hacer la representación gráfica mediante gráficas de caja, ¿no? Algo que pues, ya habíamos visto en la tabla es que no superan el 75% de los datos, no van a superar las 4 horas de estadía dentro de estos paradores de la Canacar y de la DGST. Pero bueno, ya los presenté por separado, sin embargo, lo bonito de ver esto, pues es la posibilidad de poderlos poner codo a codo, ¿no? Y saber qué está pasando con ellos. Entonces aquí del lado izquierdo podemos observar los tiempos de estadía en estaciones de servicio no consideradas como paradores y del lado derecho podemos ver los tiempos de estadía en paradores de la Canacar o de la DGST. O sea, ya viéndolos así uno al otro, lo primero que podemos observar es que la empresa número 3 tiene tiempos de estadía en los paradores de la Canacar y de la DGST mayores a los tiempos de estadía que tienen estaciones de servicio no consideradas como paradores. Por el contrario, la empresa número 2 tiene tiempos de estadía en paradores de la Canacar o de la DGST menores con respecto a los tiempos de estadía en las estaciones de servicio no consideradas como paradores. Contrario a estas dos, pues la empresa número uno más o menos mantiene un equilibrio entre el tiempo que pasa en los paradores de la Canacar y la DGST y el tiempo que pasa en estaciones de servicio no consideradas como paradores. Recordemos que son los del DNUE.
Muy bien, entonces hasta aquí ya entregamos resultados de lo que es el tiempo promedio de conducción, la estadía en las estaciones de servicio no consideradas como paradores, la estadía en los paradores de la DGST y de la Canacar, van tres, y ahí hicimos su comparación, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues los tiempos de conducción entre paradas para viajes de más de 10 kilómetros. Lo primero que podemos observar es que dos de las empresas no superan las 5 horas en el percentil del 75%, la empresa uno y la empresa 3. Sin embargo, la empresa 2 sí supera las 5 horas de conducción, sí supera las 5 horas de conducción. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Ya lo identificamos en la gráfica, porque pues como recordamos, el tiempo de viaje, se presenta, perdón, me perdí. 5 horas es algo establecido por la NOM precisamente para tomar los descansos de los 30 minutos. Y ya podemos observar que al menos el 25% del conjunto de los viajes sí superan estos límites. Otra cosa que es importante tomar en cuenta es que los tiempos máximos de conducción están alrededor de desde las 10 hasta las 14 horas, ¿no? Y recordemos que por lineamientos de la NOM, 14 horas es el límite máximo de conducción cada 24 horas. Se encuentran cercanas a este límite establecido por la NOM. De ahí la importancia de hacer estas anotaciones. Muy bien, entonces ya presentamos los cuatro resultados y ahora les voy a presentar algunos cuantos mapitas. Lo que podemos ver acá son los tiempos promedio en los puntos de espera identificados en la muestra y que se relacionan con algún parador o estación de servicio. Recordemos que puede ser de la DGST, de la Canacar o del DNUE. Para esto se tomaron los promedios de estadía de mayores a 30 minutos y se consideraron al menos 50 visitas por los paradores. Tenemos también lo que les decía, pues tenemos alta variabilidad en esta muestra porque podemos ver que los tiempos máximos fueron de 14.43 horas, un percentil del 95% de 5.85 horas y un percentil del 50% o mediana de 2.38 horas. También podemos observar en el mapa que existen estaciones de servicio con más de 8 horas de estadía en promedio en la costa del Pacífico, los que estamos seleccionando, en Yucatán y en Baja California. También existen algunas otras de estas estaciones en el centro del país, que sería Puebla, Jalisco y Estado de México, solamente que no son visibles por la interlapación de las imágenes. El siguiente mapa, aquí se presentan las estaciones de servicio que muestran al menos 50 visitas y donde el tiempo de estadía, es decir, del percentil del 25%, supera las 7 horas. Dado estas condiciones, se puede considerar para viajes largos después de manejar 14 horas continuas. Sin embargo, aún falta verificar si cuentan con las condiciones ideales para la seguridad y, por supuesto, verificar que no se trate de estaciones de servicio cercanas a alguna base operativa o que inclusive sean una base operativa de una empresa. Hace falta verificar eso. Muy bien, pues entonces ya presentamos los resultados que habíamos dicho y ahora lo que falta serían establecer las condiciones que se encontraron dentro de este análisis. Bueno, primero se encontró textual que las horas de conducción entre descansos sobrepasan los tiempos establecidos en la NOM 087, que los tiempos de estadía presentan un rango amplio de variación a lo que repetimos, dejando ver que no existe un control claro para los descansos de los operadores. En cuanto a la conducción máxima de 14 horas cada 24, se observan casos donde los vehículos se estuvieron moviendo más allá de dicho límite. Los tiempos de estadía en estaciones de servicio en algunos casos, los tiempos de estadía en estaciones de servicio son mayores que en los paradores reconocidos por las instancias oficiales. Y bueno, ahora ya entregamos esto, pero pues siempre falta ver el por qué es importante esto, ¿no? ¿Por qué es importante haber hecho este análisis? Bueno, pues por lo siguiente, primero que nada, porque nos permitió saber que no existe un control sobre los tiempos de conducción y el cumplimiento de la norma. Se pudieron identificar geográficamente paradores y estaciones de servicio de acuerdo con el tipo de viaje, que pueden ser viajes cortos y viajes largos, de acuerdo al tiempo de estadía. Y además se cuenta con evidencia basada en datos para apoyar la toma de decisiones. Existen muchos argumentos que están basados en argumentos subjetivos sobre si existe o no la infraestructura suficiente y demás, pues eso nos ayuda a tener una evidencia basada en datos a pesar de ser una muestra de conveniencia.
Esto siempre me gusta hacerlo al terminar una presentación, un pequeño repaso de lo que vimos en esta pequeña presentación. Fue primero que nada la importancia del autotransporte, qué es lo que mueve y cuál es la infraestructura que lo hace más flexible. Se presentó el problema que se va a tratar a través de la NOM 087, se presentaron las condiciones del análisis y los supuestos, se presentaron los cuatro resultados importantes que fueron resultados por tiempo de conducción, estadía en estaciones de servicio, estadía en paradores de la DGST y Canacar y finalmente los tiempos de conducción entre paradas. Bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y dejo los datos de contacto con Rodrigo. Muchas gracias a todos por su atención. Instituto Mexicano del Transporte.